de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría? El día de hoy vamos a leer Josué capítulo 20, versículos del 1 hasta el 9, y vamos a hacerlo de manera alternativa. Vamos a comenzar entonces. Habló Jehová a Josué diciendo: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Bueno, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta palabra. Hoy, Señor, tú nos estás llamando a venir a tu amparo, a la sombra de tu presencia, a tu refugio. Nosotros queremos correr hacia ti. Señor, ayúdanos a que a través de esta palabra podamos reconocer tu obra y nuestra necesidad espiritual. Abre nuestros ojos y oídos, abre nuestro corazón. Señor, hoy queremos experimentar el poder de tu Espíritu Santo trabajando en medio de nosotros. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es un versículo un poco extenso, es el versículo 9. Vamos a leerlo a una voz. Ya, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Ciudades de refugio. Existen distintas maneras, distintas formas en las que podríamos definir o representar lo que significa un refugio. Básicamente, se le llama refugio al lugar donde podemos protegernos frente a algún peligro. Un refugio puede referirse al techo bajo el que esperamos el colectivo para protegernos del sol en los días calurosos o de la lluvia en días de tormenta. Asimismo, puede representar una cabaña construida, por ejemplo, en una montaña, para resguardar a los exploradores ocasionales frente a cambios climáticos imprevistos. Un búnker es también un refugio que brinda protección ante los bombardeos en tiempos de guerra. Por otro lado, se conoce como refugio a la institución que recibe y hospeda a desamparados. Pero además, un refugio puede señalar a una persona o un espacio o lugar donde nos sentimos seguros. Dentro del antiguo pueblo de Israel también existían refugios preparados para resguardar a las personas que veían peligrar sus vidas.
eran ciudades establecidas por Dios. Allí encontraban protección aquellos a quienes la ley condenaba a muerte por sus hechos, pero que no habían tenido mala intención, no habían actuado con mala intención ni premeditación. Las ciudades de refugio funcionaban como auténticos santuarios que testificaban la misericordia del Señor. Eran asilos que albergaban y protegían a los que huían para librarse del implacable juicio de la ley. De igual manera, nuestro Padre Celestial ha preparado un extraordinario refugio para nosotros. Un refugio donde encontramos verdadera seguridad y protección ante las acusaciones y condenación del mundo. Donde podemos encontrar auténtica paz. Porque en Jesús, nuestro Salvador eterno, está el amparo que nuestra alma necesita y ansía recibir. Hoy nuestro Señor nos extiende su invitación a correr hacia sus brazos para resguardarnos a la sombra de su presencia. Solo Jesucristo es nuestro auténtico refugio. Amén. Una vez que todas las tribus de Israel recibieron su heredad dentro de la tierra prometida, Dios le dijo a Josué: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Dios le hizo ver a Josué que había llegado el tiempo de establecer las ciudades de refugio. Estas ciudades debían ser 6 y estarían a cargo de los levitas. Por lo tanto, quedarían bajo la custodia y gobierno del sumo sacerdote. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios había establecido su ubicación diciendo: 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Conforme a esta orden, fueron separadas las ciudades de Sedes, Siquem y Hebrón al occidente del Jordán. Asimismo se apartaron Becer, Ramot y Golán al oriente. Vamos a ver un mapa para poder identificar dónde estaban estas ciudades y ahí podemos ver su distribución y cómo realmente estaban ubicadas en lugares de acceso cercanas a los otros pueblos en Israel. Se puede ver, ¿no? Parecen 2 líneas que son paralelas al río Jordán, más o menos. Estas ciudades se localizaban en lugares estratégicos y de fácil acceso para que se lograse llegar a ellas en el menor tiempo posible. Se hallaban en tierras cercanas a los otros pueblos de tal manera que podían alcanzarse en menos de un día de viaje. Todas se situaban en terrenos elevados y podían divisarse desde lejos, incluso cuando era de noche. Además, Dios había ordenado: los caminos de acceso a estas ciudades se conservarán en buen estado. Por lo tanto, las rutas a las ciudades de refugio se mantenían bien dispuestas y señalizadas para facilitar la marcha a quienes se dirigiesen a ellas. Pero entonces, ¿qué función cumplirían estas ciudades? El Señor le declaró a Josué que éstas existirían para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Las ciudades de refugio eran, por lo tanto, santuarios de resguardo para aquellos que hubiesen dado muerte a su prójimo de manera involuntaria. Dios ejemplificó un caso particular diciendo: por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar el árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo, porque no lo hizo con intención, fue por accidente. Luego del juicio del diluvio, que fue consecuencia de la violencia y perversidad de la gente en tiempos de Noé, el Señor quiso proteger la vida de los seres humanos en base al enorme valor que puso en ellos. Declaró: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Con una perspectiva similar, la ley de Moisés establecía que aquel que matase a otro caería bajo pena de muerte. La ley establece: el que hiriere a alguno, haciéndolo así morir, él morirá. Así que según la rigurosidad de la ley,
todo el que mataba debía morir, sin distinción, sin contemplación alguna, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. A fin de aplicar la sentencia de muerte sobre un homicida, la ley señalaba: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. El vengador de la sangre era el pariente más cercano de aquel que había muerto. Este vengador tenía el derecho de ejecutar al homicida donde se lo cruzase, sin que esto fuese considerado un asesinato. Matar al homicida era considerado un acto de justicia, porque todo el que mataba tenía que morir. Sin embargo, ¿qué pasaba si alguien daba muerte a su prójimo por accidente y sin intención alguna, como vimos en el ejemplo anterior? Para esos casos, Dios manifestó su misericordia al preparar lugares a los que huyesen quienes mataron involuntariamente. Estos asilos eran las ciudades de refugio que amparaban al homicida que había matado sin intención ni premeditación. Allí, el homicida involuntario no podía ser alcanzado por el vengador de la sangre. De este modo, el Señor deseaba evitar que se derrame sangre injustamente. Nuestro Dios es un Dios amoroso y justo. Él no desea que el hombre perezca. Sin embargo, conforme a la ley, todo homicida debía morir. Y también conforme a la ley, nuestro pecado nos conduce a una muerte inapelable, sin distinción, sin contemplación alguna. Todos merecemos morir. Como nos dice Pablo, la paga del pecado es muerte. Él también nos asegura: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, como si fuéramos homicidas, todos estamos bajo pena de muerte por causa de nuestro pecado. Esta es la justa sentencia que debería aplicar el Dios justo sobre nosotros. Pero Él también es un Dios de amor y misericordia. Por eso el Señor nos ha preparado un tierno refugio. Y el acceso a ese refugio es a través de su perdón. Porque solo su perdón arranca de nosotros el pecado que reclama nuestra sangre. No obstante, para que haya perdón, debe haber primero arrepentimiento sincero. Dios declaró: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad. ¿Por qué habrían de morir? El Señor no quiere nuestra muerte, sino que nos arrepintamos y vivamos. Él quiere llevarnos a su refugio. Y es nuestro arrepentimiento el que nos abre las puertas hacia la salvación que Dios nos provee. Sin embargo, el arrepentimiento no es un remordimiento emocional, ni un sentimiento de culpa por haber hecho algo malo. No es un simple reconocimiento de haber fallado a la moral o haber dañado al semejante. Tampoco es una fría e insensible exposición intelectual por volvernos conscientes de que hicimos algo contrario a la voluntad de Dios. El arrepentimiento es ante todo reconocer que le hemos fallado a nuestro Señor, más que a los hombres, más que a nosotros mismos. Que nos hemos desviado del camino que Él trazó para nosotros, arrastrados por nuestros propios deseos de pecado. Es dejar de vernos como víctimas para empezar a reconocernos como victimarios. Y al descubrirnos en debilidad, rebeldía y traición contra nuestro Señor, el arrepentimiento implica tomar la firme determinación de abandonar el error para dirigirnos a la senda de la santidad. Porque si nuestra vida no es transformada y si no caminamos en dirección opuesta al pecado en el que vivíamos, nuestro arrepentimiento no fue sincero. Si no hay cambio, no hubo arrepentimiento. Por eso,
el arrepentimiento no surge de nuestra fuerza de voluntad. Es producto de la acción del Espíritu Santo que obra en nuestro corazón y nos transforma. Jesús señaló que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin la acción del Espíritu Santo que nos conduce a autodescubrirnos, no podemos experimentar arrepentimiento. Porque absolutamente todos hemos pecado, aunque no todos somos conscientes de esto. Absolutamente todos hemos pecado, aunque no todos somos conscientes de esto. Juan nos dice que si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Todos hemos pecado, aunque no todos somos conscientes de qué forma específica y real hemos pecado. El Espíritu Santo nos lo revela y nos conduce a arrepentirnos. Además, el arrepentimiento no proviene de haber fallado a nuestros propios criterios, sino lo que el Señor ordena. Por eso, no puede haber arrepentimiento si éste no está basado en la palabra de Dios. No puede haber arrepentimiento en nosotros si no conocemos concretamente en qué hemos sido rebeldes contra el Señor. Por lo tanto, el arrepentimiento es sincero si proviene de la acción del Espíritu Santo que nos conduce al descubrimiento de nuestra falta contra el Señor, conforme a lo que nos enseña su palabra. Cuando el arrepentimiento es sincero, el Espíritu Santo nos da sus fuerzas, nos da las fuerzas para luchar contra el pecado. Y sobre todo, no produce en nosotros más culpa, sino la plena confianza en el perdón que nos da nuestro Señor Jesús. Por eso, el arrepentimiento y la fe en Jesús van de la mano. El arrepentimiento es verdadero si nos guía a poner nuestra mirada en nuestro Salvador Jesús y confiar en su perdón. La fe es verdadera si ha habido un genuino arrepentimiento en nosotros, entendiendo el precio que Cristo pagó por nuestra salvación. Por eso, al hablar de su ministerio, Pablo confesó: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Dios no quiere nuestra muerte, sino que vivamos. Dios no quiere tu muerte, sino que vivas. Por eso Pedro nos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El pecado reclama nuestra sangre, pero Dios quiere resguardar nuestra vida para esto nos ha dado acceso a su perdón a través de nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesús. Abramos nuestro corazón ante su Espíritu Santo y ante su palabra. Vengamos a su refugio. No neguemos ni posterguemos nuestra necesidad de arrepentirnos de forma concreta, real y sincera. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Basta de teoría. Basta de insensibilidad ante nuestro pecado. Que nuestra sangre no sea derramada por hacer la vista gorda, subestimar, esconder o camuflar nuestro pecado. Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Corramos hoy en genuino arrepentimiento a los brazos de nuestro Señor Jesucristo y obtengamos así entrada a su refugio. Amén. Las ciudades de refugio estaban abiertas a aquel que acudía buscando asilo. Dios señaló: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos.
Aquel que fundamentaba haber dado muerte a su prójimo por accidente y sin enemistad previa, debía exponer su causa ante los ancianos. Ellos determinaban su entrada a la ciudad de refugio hasta que pudiese comparecer. Si se comprobaba que hubo intencionalidad, el homicida era sentenciado a morir. Pero si no era así, el homicida involuntario debía quedarse en la ciudad de refugio. Aún declarado como un homicida involuntario, debía quedarse en la ciudad de refugio. Solo así podría salvar su vida. Porque si el vengador de la sangre lo encontraba fuera de ella, aún podía ejecutarlo. El Señor dijo: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Mientras un homicida se hallase en una ciudad de refugio, éste estaba bajo la protección del sumo sacerdote, que era el jefe de los levitas y máxima autoridad para todas las ciudades de refugio. Por lo tanto, el homicida no podía ser entregado al vengador de la sangre. Recién a la muerte del sumo sacerdote, el homicida involuntario podía regresar a su ciudad y a su casa, como si la muerte de aquel sumo sacerdote fuese el pago representativo de la condenación que el homicida había merecido recibir. De este modo, el Señor manifestó su misericordia hacia quienes dieron muerte a su prójimo sin intención. Pero esto no era algo exclusivo para los hebreos. La entrada a la ciudad de refugio era accesible a todos los que se dirigiesen a ellas, sean israelitas o no. Por eso el relato declara: estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, y para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. La misericordia de Dios está disponible a todos los que buscan su refugio. Cualquiera puede venir a su encuentro y hallar amparo en su presencia. Porque así como un homicida involuntario podía huir a una ciudad de refugio para salvar su vida, también nosotros podemos ser salvos de la muerte a causa de nuestro pecado por correr hacia el Señor Jesús. Como declaró Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es nuestro refugio de salvación. A pesar de lo deliberado de nuestros pecados, Jesús intercedió por nosotros considerándonos transgresores, en los que no hubo premeditación ni intención, sino ignorancia. Hizo esto desde la misma cruz mientras moría para pagar nuestra condenación. Él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar de nuestra rebeldía deliberada, Jesús nos consideró pecadores involuntarios, en los que no hubo premeditación, sino que hubo ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Es que acaso nosotros merecíamos tal consideración? ¿Merecíamos acaso tal expresión de amor? ¿Que Él se cargue con nuestra pena de muerte y ponga su vida por la nuestra? Porque con esa entrega, Dios estaba declarando que ante sus ojos, nuestra vida tiene el valor de la vida de su amado Hijo, que se dio a sí mismo en nuestro lugar. Para Dios, tu vida vale lo que vale la vida de su Hijo. Tu vida vale lo que vale la vida del Hijo de Dios. ¿Quién podría considerar algo así? Que la vida de otro valga la vida de su Hijo. ¿Quién podría considerar algo así? ¿Quién podría amar de tal manera? Y encima,
Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios quiso librarnos de la muerte a la que estábamos destinados. Quiso darnos verdadero refugio. Nuestro arrepentimiento nos abre las puertas a la salvación. Aún así, la deuda de muerte debía ser saldada. Nuestro arrepentimiento no extingue esta obligación. No obstante, la muerte que nosotros merecíamos recayó sobre Jesús, que se hizo cargo de nuestra cuenta, aun siendo el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado. Solo la muerte de nuestro sumo sacerdote Jesús podía hacernos libres del castigo. Hebreos dice, la ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. El sacrificio de Jesús era necesario para salvarnos, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y solo por la fe en Él, tenemos entrada a la presencia del Padre Celestial y un hogar asignado en los cielos. Únicamente la muerte de Jesús extingue los derechos de venganza contra nosotros. En Cristo ya no hay vengador que reclame nuestra sangre, porque Jesús, siendo inocente, pagó el precio de nuestro castigo al dar su vida y saldó nuestra deuda. Como declaró Pedro, Cristo es quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Tal como los que se amparaban en las ciudades de refugio estaban bajo la protección del sumo sacerdote, también quienes creemos en Jesús estamos bajo su amparo. No obstante, así como los homicidas involuntarios debían permanecer dentro de la ciudad de refugio para preservar su vida del juicio del vengador, también nosotros debemos permanecer bajo el refugio del Señor. Porque si nos apartamos de Él, no podremos evitar que nos alcance el pecado que reclamará nuestra sangre. Asimismo, como el homicida involuntario quedaba libre a la muerte del sumo sacerdote, la muerte de Jesús, nuestro glorioso sumo sacerdote, declara la libertad de los refugiados. Porque su muerte paga nuestra condena. En su muerte obtenemos verdadera libertad. Aún así, a diferencia de los antiguos sumos sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo no permaneció en un sepulcro, sino que Él resucitó y venció por completo el poder de la muerte que nos sujetaba. Por eso tenemos una esperanza inalterable en un reposo eterno bajo el amparo permanente de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo es nuestra justicia. Él es nuestro refugio. Él no está en un sitio oculto e inaccesible. Él está en un lugar visible, un lugar elevado que puede ser divisado aún en las noches más oscuras que atravesemos. El camino hacia su presencia ha sido allanado y está abierto a todos los que corramos a Él. Porque Jesús no nos rechaza, sino que nos recibe con brazos abiertos. Aún así, como en el pasado, solo los que huyen al refugio pueden librar sus vidas. Solo los que huyen al refugio pueden librar sus vidas. Solo los que corren a Jesús con arrepentimiento y fe en Él pueden ser libres del castigo. Hoy no necesitamos ciudades de refugio. Cristo es nuestro refugio.
un glorioso refugio. ¿Qué otro lugar podría librarnos de las amenazas y tormentas que hacen peligrar nuestra vida? ¿Cómo podríamos ignorar tal manifestación de misericordia y amor que no merecíamos? No necesitamos otro amparo, resguardo, no necesitamos otro resguardo, no necesitamos otra seguridad. Corramos hoy a Él, a nuestro Señor Jesús. Huyamos hacia Él. Jesús nos ofrece el único asilo y nos brinda auténtica paz y protección, porque Jesucristo es nuestro único y verdadero refugio. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día, pero principalmente te damos gracias porque tú enviaste a tu amado y único Hijo Jesús a este mundo, para que siendo Él nuestro sumo sacerdote tomase nuestro lugar en el castigo que merecíamos. Señor, hoy nos reconocemos delante de ti como culpables de pecado, que merecíamos morir, que estábamos condenados a muerte y que no había nada que pudiésemos hacer para apelar esta sentencia. Pero tú, en tu infinita misericordia, nos diste un refugio y nos llamaste a poder obtener la salvación, a poder ser libres del castigo, para que nuestra sangre no fuese derramada. Y en su lugar diste la sangre de tu Hijo para que ésta fuese derramada desde una cruz. Hoy, Señor, queremos acercarnos a ti en arrepentimiento sincero, no como una expresión emocional, no como una expresión intelectual, sino con un corazón verdaderamente arrepentido, porque tu Espíritu trabaja en nosotros y tu palabra nos hace ver nuestra necesidad de arrepentirnos y venir ante ti. Señor, hoy nos refugiamos en ti, corremos hacia ti, huimos hacia ti y sabemos que tú nos recibes. Padre, por la fe en Jesús, hoy tú nos das entrada a tu reino celestial. Gracias, Señor, por tal manifestación de amor, por tal manifestación de misericordia y de gracia. Señor, hoy somos libres en Jesús y queremos permanecer en Él. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.